En instantes, en ¿Quién tiene la razón? Muy tarde, Cecilia Chacón descartó postular a la presidencia del Congreso en julio próximo. Por la tradición dentro del Congreso me correspondía la presidencia el primer año. El segundo año lo esperé. El tercer año ya sabemos cuál es el resultado. Ya no seré candidata. Además, Ministerio del Interior ofrece 100.000 soles por datos del paradero del general en retiro Edwin Donaire. También el inesperado revés en el caso del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero. En mi vida es jugar al fútbol y prácticamente en estos 30 días me habían cortado las piernas porque no podía jugar. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Arrancamos la semana y arrancamos con temas sumamente importantes. Antes de entrar en el primer tema, que es lo que se está desarrollando en este momento en el Congreso, que es que la Comisión de Defensa está viendo el caso del fallido arresto de Alan García, que no se concretó porque el expresidente decidió quitarse la vida. Vamos a presentar a los invitados para luego ver lo que ha pasado esta tarde en esta comisión. Está con nosotros Carlos Tapia, analista político. Carlos, ¿cómo estás? Jeffrey Razdinski, de la Universidad del Pacífico, analista también, y Antero Flores Araujo. Antero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te digo, Pati? Me acompañan para ver lo que pasó ahora Claro que en sí. el Congreso. Vamos a ver los videos. Quería justamente sacarme la casaca porque ya no aguanto para que vean mi chaleco. Saben que nos cuestionan eso del chaleco y me parece muy incómodo. Si se nota mi chaleco, me saco el polvo. ¿Sí? No, en ese caso se le nota, a los otros no se le notaba. Y no necesita, señor, faltarle respeto a nadie. No le le digo, estoy faltando porque si no- respeto a nadie aquí. Ya. Señor Morán, por favor. Se pide disculpas a los presentes si de alguna manera les he faltado el respeto. Señor, retírese y lo vamos a entrevistar al final. Sigue la siguiente. Procede el mayor Nola a retirarse porque estamos viendo después de este complicado. Lamentamos mucho. Sigue la siguiente persona. Bueno, lo que ustedes acaban de ver, para los que se han perdido un poco de pronto han perdido un poco el contexto de la noticia, recordemos que la policía, la DIVIAC específicamente, llega a casa del señor García para detenerlo porque había contra él una detención preliminar. El expresidente García, todos hemos visto el video, no termina de bajar, ¿no es cierto? Cuando ve al policía y al fiscal, dice un momentito, sube las escaleras, mientras está subiendo las escaleras ya saca el arma de su pantalón, luego rápidamente se encierra en su dormitorio y se pega un tiro. Eso fue lo que ocurrió. Obviamente, en estos casos se tiene que hacer una investigación de oficio porque hay que ver qué pasó y por qué no se concretó el arresto. Pero una cosa es una investigación que se hace dentro del ambiente policial y otra cosa es una especie de juzgamiento político en el que parecieran estar estos policías. El policía que hemos visto estaba francamente incómodo. ¿Por qué? Porque además el señor Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa, ha convocado a esta reunión porque él considera que hay responsabilidad en los policías de que el presidente García se haya quitado la vida. Ese es el resumen de la situación y yo dejo que hablen mis invitados. Antes, lo que hemos visto. La verdad, no le veo ningún sentido a esta citación a los policías, al ministro. Ha sido una intervención como cualquier otra, y si bien hay un protocolo que tienes que enmarrocarlo, etcétera, siempre la presencia y prestancia de un presidente te imponen un poco de autoridad. Y además, oigan, lo que no hizo o lo que pudiera no haber hecho en ese momento lo podía haber hecho antes o después. Toda esta reunión, la verdad, no le veo ninguna finalidad ni objetivo. Nosotros entenderíamos, porque hay que entender la lógica de la autoridad también. Yo me imagino que esta ha sido una diligencia en la cual se les ha pedido a los policías que tengan especial cuidado, que nada vaya a ser malinterpretado, el tema era sensible. Si el que se está yendo hacia arriba es un requisitoriado por drogas, la policía lo va a perseguir por las escaleras y lo va a agarrar de las mechas. Más allá. ¿No? ¿Qué hubiera dicho si hubiera manifestado, quiero ir al baño? ¿Lo va a seguir al baño? Le va a meter un cable y lo va a tirar al cuerpo a tierra. Sí, no tiene pues, sentido. ¿no? Siempre hay un criterio de cierta discrecionalidad. La norma no puede ser tan rígida. No,
Y lógicamente se trata de un expresidente. Si le hubieran puesto la marroca de frente, lo hubieran agarrado, hubieran estado con un acto de violencia, mañana hubieran dicho qué horror lo que pasó. El congresista del Castillo critica que no sea la Policía Judicial, sino la DIVIAC la que realice esta operación, pero ese es otro tema. Es la policía, la DIVIAC, la que ha estado haciendo estas operaciones. Es decir, no se hizo nada especial o muy distinto para el caso del señor García. Jeffrey, a mí es una escena que me ha chocado mucho, pero me interesa tu análisis, por favor. Mira, coincido con lo que decías en tu introducción. Una cosa es un análisis técnico de Inspectoría de la Policía y otro es llevar un foro político y una discusión de este tipo con los oficiales y suboficiales de la policía. Me parece totalmente inadecuado. Y las imágenes que hemos visto muestran algo que no sirve en lo absoluto para ninguna investigación, que es la utilización política de este asunto. Me parece que hay dos aspectos a destacar aquí. El primero es la utilización de una serie de políticos a partir de la muerte del expresidente García, su suicidio, para, digamos, cohesionar fuerzas, por ejemplo, desde el partido aprista, o para buscar críticas al gobierno, en este caso a la policía, al propio ministro del Interior o al comandante encargado de la operación. Entonces, me parece que se está desviando el asunto central. Y lo segundo es, efectivamente, esto era una detención y el suicidio, no vamos a entrar acá a calificar, digamos, el asunto puntual de por qué la gente se suicida, pero es digamos, una decisión que tomó el expresidente García y que va independientemente de lo que están debatiendo en esa mesa en el Congreso de la República. Sin hacer un análisis extenso y psicológico del asunto, lo primero que le dicen al entorno de un suicida es que tú no tienes la culpa de que alguien se suicide porque esa es la decisión más personal y más solitaria del mundo. Y las posibilidades de evitarlo. Además, hay un caso acá que yo insisto en recordar. Hemos escuchado al doctor del Castillo, tenemos el mayor de los respetos, decir que debieron, si sabían que García se podía suicidar, debieron haber ido con una ambulancia, debieron haber tomado todas las precauciones del caso. Los únicos que sabían que García había manifestado varias veces su deseo de quitarse la vida eran sus amigos, su entorno más cercano. Si alguien podría haber evitado, que yo no creo que nadie lo pueda haber evitado, pero si alguien en el supuesto negado de que lo podría haber evitado hubiera podido hacer algo, eran ellos. Y en todo caso, si hay la policía, que no si hay una negligencia en el operativo, eso se tiene que dilucidar de manera técnica, no con una discusión política de este tipo. Yo lo que he visto es a un policía muy molesto, que se siente cuestionado de manera injusta, que reacciona de manera dura y que sale humillado. Y yo no sé cuál es el mensaje que le queremos dar a la población, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Que el señor del Castillo le pide al ministro, regañe usted. Ese policía no es menos ciudadano y no es menos importante y no es menos persona y no le debe ninguna pleitesía al congresista Jorge del Castillo. Yo no entiendo esta cosa tan monárquica de que el congresista es una especie noble. Pero en fin, yo soy un poco rebelde, Carlos. No, dos cosas, Patricia. Primero, que los televidentes no conocen mucho que la DIVIAC, qué cosa es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Tú que te la sabes todas. Entonces, es que tú trabajas con temas de seguridad, ¿no? Ya. Bueno, la división esta especial de trabajo de inteligencia operativa que ha permitido capturar a una serie de corruptos, las redes, desarticularlas, etcétera, es equivalente a lo que fue en el caso del terrorismo, me acuerdo, ¿no es cierto? El GEIN. De acuerdo. ¿No? O sea, un grupo especializado que agarraba y ya no los torturaba, sino tranquilo, los perseguía y descubría y tal cosa, ¿no? O sea, un grupo de élite, digamos. Claro, claro. Y hay que reconocer que en la lucha contra la corrupción, la DIVIAC sí ha sido un instrumento muy importante y eficaz, que ha permitido capturar o iniciar los juicios que están en la mesa ahora. Eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, yo no comprendo, porque antes de venir acá estaba viendo el programa, ¿no? ¿Cómo es posible que el Congreso emplee, ahí estoy de acuerdo contigo antes, ¿no?, tanto tiempo para discutir este tema
a no ser que lo que quieren hacer es plantear una venganza política a la DIVIAC, ¿no? Porque, o sea, porque hay pues el coronel, ¿no? Claro, un coronel no se le puede tratar así. Ahora, en el caso del ministro Morán, yo tampoco pensaba que el propio ministro tenía que pararse al lugar donde estaba el coronel o el comandante y decirle, tienes que pedirle perdón, disculpa. Bueno, yo pido disculpas, no acepto la disculpa. Que se vayan, lo vota como si fuera un alumno de colegio, por amor de Dios, ¿no? Esta es una caricatura de Congreso. No puedo encontrar otra manera de explicar el espectáculo que están dando. Y es el APRA el que no asume el protagonismo principal. Ahora sí, porque Del Castillo es el jefe de la comisión, ¿no es cierto? La preside. Pero, el presidente, pero las preguntas más incisivas, chiquitas, se las habían dado a Luz Salgado para que ella las haga, ¿no es cierto? Y no apareciera el APRA pidiendo la venganza pública. Además, ya es bastante complicado que el presidente de la Comisión de Defensa, que es una persona que tiene, digamos, el caso García es de interés público, sí, pero hay una vinculación estricta entre el presidente de la Comisión de Defensa y el caso que le genera conflicto también, porque se le está mezclando el tema partidario con el tema personal. Entonces no es la persona más apropiada para llevar adelante una indagación de esta naturaleza, ¿no? A mí la verdad me ha sorprendido mucho, porque Jorge del Castillo siempre es una persona muy serena, muy tranquila, y estudia muy bien sus intervenciones. Por eso me ha llamado la atención. Y hay otra cosa que es importante decirlo. Cuando se ataca a la policía, inclusive cuando hay tantos procesamientos por daños colaterales y que duran años, eso hace que la policía se haga la loca cuando sucede algo. Mira encima del hombro y aquí no pasó nada y no interviene, porque cada vez que interviene se inician los procesos que no tienen cuándo acabar. Pierden ascensos, pierden tranquilidad, pierden a veces hasta familia porque tienen que estar en el lugar de procesamiento, que es en el lugar de los hechos o de las omisiones. Es penoso. La policía necesita mayor respeto. Mucho más respeto. El solo llevarlos al Congreso de esa manera, porque han circulado varios efectivos policiales... Afecta su moral. Exacto. Claro. El problema es ese. Se sienten cuestionados por algo que no les Y hace una mal. policía que no tenga moral y autoestima institucional, la cosa va a ser complicada en este país. Y además, ¿qué mensaje le estamos dando a la gente? Todos los días reclamamos respeto a la autoridad en las calles, insultan a los policías, les pegan a los policías, lo llevan al Congreso y lo votan. O sea... Yo creo que esta sesión, llamamiento a toda esta gente, la presencia del ministro, todo esto ha sido, para mi criterio, absolutamente innecesario. Recordemos que cada hora perdida en el Congreso es hora que se paga con los impuestos de los ciudadanos, ¿no? De nosotros. Exacto. Nosotros hemos pagado ese show, por decirlo de alguna manera. Hay un artículo en El Comercio que se publicó el día de ayer de Alberto Vergara, se llama La República no llega sola, y habla justamente sobre el fin de una sociedad que se ha basado mucho tiempo en privilegios, privilegios de clase, privilegios económicos, privilegios políticos, de cierta forma de organizar el Perú, de cierto Perú que se sentía por encima del otro. Lo que hemos visto hoy es eso. Totalmente. Es eso. Es negar la igualdad ante la ley. Así es. Y lo que no entiende Jorge del Castillo es que hoy es otro Perú y que toda esa juventud que está viendo debe haber sentido lo que hemos sentido, ese rechazo, ¿no? Pero también sería un poco injusto echarle la pelota de todo esto a Jorge del Castillo. Mira, para que veas que no tiene la culpa él, veamos el siguiente video para que veas cómo han contribuido los demás. A eso iba. Además, el acuerdo de citar a los ministros y todo eso no es del presidente de la comisión, son acuerdos de la comisión, ¿no? Del Castillo lo responsabilizamos en lo que tiene mayoría estrictamente el fujimorismo y el APRA. Y el presidente. Ahora, pero todos han estado en el tema, ¿no? A Del Castillo lo responsabilizamos, yo particularmente, me permitan esa digresión, particularmente por la intervención con el policía, que es personalísima. Pero claro, todos los demás han formado parte de la misma danza y en eso Antero tiene razón. Veamos cuál fue el otro incidente penoso que ocurrió hoy día en la Comisión de Defensa. De todos. Lamentablemente, señor Arce, usted llegó cuando estábamos acabando la sesión, igual que ahora, ¿no? Llegó tarde. Entonces, si hubiera venido temprano, se hubiera enterado de las cosas que teníamos y hubiera ido a la Comisión de Defensa y la tenía a su disposición. Ha tenido una semana para revisarla. No lo ha hecho.
es su responsabilidad. Tiene la palabra la señora Salgado. Me ha aludido. Sí, como cuestión de orden, presidente. Yo quiero decirle, con todo respeto a través suyo, al congresista Arce, que él no puede quedar aquí como que es el único que defiende a la policía. Por años nosotros venimos defendiendo a la policía cuando casualmente los grupos allegados a la ideología del señor Arce, con Sendero Luminoso y el MRTA, nunca brindaron apoyo que me a la relacione, policía. presidente, de esa manera. Entonces, presidente, está faltándome el respeto. Me está asociando con Sendero Luminoso. Yo le he dejado hablar. Me está ofendiendo, señora Salgado. Yo no le he dicho que usted es de Sendero Luminoso. Me está relacionando con Sendero Luminoso. ¿Me deja hablar, por favor? Me está relacionando, señora presidenta. Lo que yo digo, señor, perdón, es que grupos relacionados no casualmente que falte el respeto, siempre se protegen y nosotros siempre hemos defendido a la policía y ahí... ¿Cómo me dijo? ¿Usted no decidió grabar sin audio? No. Yo solamente prendí la filmadora y comencé a filmar todo lo que para mí era relevante e importante. Ya, pero ¿no le parecía que el audio era parte importante del testimonio que se estaba tomando? Por supuesto. ¿Y qué pasó? Hubiera sido mucho mejor para nosotros tal vez. ¿Pero qué pasó? Le indico que yo no me he percatado si ha estado con audio, sin audio, negro, oscuro, no me percaté. Pero podría de repente hasta no haber grabado porque era una máquina que usted no conocía. Posiblemente, señor presidente. ¿Y esto grabar a intervalos, permítame, perdón, esto grabar a intervalos fue decisión suya? Así es, señor presidente. Dígame, en la orden de operaciones no le están diciendo si usted tiene que grabar toda la operación. No. ¿No le dijeron? No indica en la orden de Me operaciones. parece una grave negligencia que no le han indica dado cómo nada. tengo que grabar. La verdad que yo me quedo transportado en el tiempo cuando escucho que hoy se puede filmar sin audio. Pero si cualquiera agarramos un celular y estamos filmando con audio. O sea, ¿de dónde ha salido esa máquina de filmación en el año 2019 para ir a detener a un expresidente de la República y resulta que no tiene audio? Entregó la cámara así. Yo le expliqué a usted, en una decisión reservada de la Comisión de Defensa que pedí en la oficina, porque había, efectivamente, su oficial no tiene que saber los detalles que conversa el ministro del Interior con los congresistas por el video que tiene escenas crudas. Y nosotros no queremos de hacer esto un tema mediático porque respetamos la memoria de una persona que se ha suicidado. Esas filmaciones que dice la suboficial han sido muy crudas y eso puede revelar un cierto grado de morbosidad. Si eso se... Ay, estoy espantada, ¿eh? Primero, por supuesto, que la discusión termina en terruqueo, ¿no? Siempre, no falla, ¿no? La Luz Salgado acusando a Richard Arce de pertenecer a grupos afines a Sendero Luminoso y hemos dicho hasta el aburrimiento que que el terrorismo fue demasiado fuerte en el Perú y muy grave como para andarnos terruqueando con una facilidad, como si no hubiera una línea divisoria clarísima entre quienes fueron terroristas y quienes no fueron terroristas. Y lo segundo es la incomodidad de esta pobre mujer explicando que le habían dado una cámara que por primera vez en su vida usaba y que sí, pues filmó y no salió el audio. A mí me va a disculpar el señor Tubino, pero me gustaría que me muestre todos los videos de sus nietos para ver si todos están filmados bien. No, la cantidad de veces que las cosas con la tecnología no salen como uno quisiera, ¿no? Y no sé. Hablen ustedes, porque yo no sé por qué me ha chocado tanto estas escenas el día de hoy. Sobre el suicidio del expresidente Alan García, el terrible suicidio, ¿no? Cualquier psiquiatra sabe que aquel que se suicida, previamente al suicidio, cuando toma la decisión de suicidarse, se muestra muy tranquilo, habla, conversa. Hasta ríe. Se despide. Claro, se despide, que es lo que ya ha decidido. Está angustiado cuando todavía no ha decidido, ¿no? Cómo suicidarse o si suicidarse o no. Entonces, la responsabilidad de las personas cercanas a García, no el día del suicidio, pues, ¿no? Sino en el transcurrir de las semanas anteriores, tenían que haber observado un comportamiento demasiado sereno de García, que era
un signo de que ya había decidido suicidarse, ¿no? Quizás eso es lo que está provocando el actual enfrentamiento. Nada de esto tenían por qué saberlo los policías ni los fiscales. Por ni los que fueron allí, claro. Porque tienen una profesión, pero no, de modo alguno son expertos en ciencias ocultas. Pero los militantes del APRA y dirigentes del APRA que estaban mañana, tarde y noche con él, ¿no es cierto?, debían haberse preocupado de decir, bueno, el presidente García o Alan García está tomando este tipo de actitudes, ¿no? Y por lo tanto hay que precaver tal cosa. No, estoy de acuerdo contigo, Antero, que los policías que van a detenerlo ahí tienen que ser los responsables del suicidio. Y con todo yo creo que no hubieran podido evitarlo, ¿ah? En todo caso, regresando a la sesión del Congreso de la República, creo yo lo que demuestra el bajo nivel de las intervenciones de los congresistas es lo poco pertinente que era llevar al Congreso de la República un debate de este tipo, que es el asunto liminar, creo, aquí. Y yo no entiendo el miedo de poner orden. O sea, uno va a una comisión de esta naturaleza y me parece que el ministro tiene la facultad para decir, un momento, ¿no? Estamos acá para dar explicaciones, no se maltrata a la gente. Si le ha parecido impertinente la declaración del policía, perfecto, vamos a bajar un poco el tono, pero no esta cosa de... Están como testigos, no son investigados de nada. Así es, o sea, no han ido a rendirle pleitesía a nadie. Sí, sin ninguna duda, pero hay algo más. Esta gente que ha ido, como esta suboficial que ha hecho la filmación, oye, el solo hecho de haber ido a una diligencia que es incautación, que es de cerraje, que tiene orden de arresto, a las 6 de la mañana, a esa hora, etcétera. Oye, y de un expresidente de la República, yo estoy seguro que no está acostumbrado a eso, nadie, y que tiene que haber estado muy nerviosa. Igual como tienen que haber estado muy nerviosas al comparecer a una comisión del Congreso de la República. Además, Antero, entonces ¿en puede qué ser cambia? Que no haya apretado el botón debido, vaya uno a saber. Pero además, ¿en qué cambia el hecho de que la chica haya hecho una grabación continua o discontinua? Porque lo que había que ver ya se vio, y como bien dice el ministro, no vamos a exhibir acá todo, porque eso es puro morbo, que no le sirve a nadie, ¿no? Y los congresistas le preguntaban, ¿no?, a los suboficiales si tenían experiencia en este tipo de intervenciones con políticos, como si fuera una cuestión de todos los días, y les decían, tenemos experiencia con megaoperativos, hemos detenido, allanado, pero no con políticos. Le decían, entonces no tienen experiencia, le decían. Y más con un expresidente. Bueno, entonces, yo les hubiera contestado, si quieren vamos apresándolos a ustedes para ganar experiencia, ¿no? O sea, francamente. Claro. Patricia, ¿tú crees que si no se supieran que estaban siendo filmados por la cámara, hubiera habido todo este comportamiento altisonante de poner a los policías, ¿cómo se llama?, en un segundo lugar, ¿no es cierto?, maltratarlos, etcétera? Yo creo que no. Creo que es una forma de expresar al interior del propio partido aprista, no quiero nombrar nombre, ¿no?, pero una suerte de decir, ahora pues han pasado los policías a un terreno que no es el suyo, sino es el terreno nuestro, ¿no es cierto? Bueno, lo que no se han hecho un favor. No se han hecho un favor, no van a esclarecer nada, han humillado a la policía por las puras y han además embarrado o manoseado un tema que merecía respeto. Yo lo resumiría con que ha sido una reunión infortunada. Infortunada. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque me parece una buena palabra, porque nosotros no somos tan elegantes como Antero. Vamos a nuestro siguiente tema, señores, y es que ya vimos a la señora Cecilia Chacón, no sé si podemos repetir el byte, en el que ella rechaza toda posibilidad de volver a postular a la mesa directiva del Congreso. Recordemos que la vez anterior, ella era antes del señor Salaverry, ella debió ser la candidata, tenía los votos y le gana propuesta de mano el congresista Galarreta. Propuesta de la mano de no sé quién, pero le gana propuesta de mano porque no sabemos quién fue el que finalmente decidió que ella no fuera. Lo cierto es que Cecilia Chacón al día siguiente no podía disimular la cara de decepción que esto le había producido. ¿Otra vez está en las mismas circunstancias? No. Ella dice que ahora sí no quiere saber nada con la mesa directiva del Congreso. Veamos. Yo creo con buenos ojos que cualquiera de mi bancada pueda aspirar a la mesa directiva del Congreso. El primer año me correspondía por ser la más votada del Parlamento. Fue Kenji, pero él declinó. Por lo tanto, por la tradición dentro del Congreso me correspondía la presidencia el primer año. El segundo año lo esperé.
El tercer año ya sabemos cuál es el resultado. Ya no seré candidata y si es que alguno de mis compañeros, como me lo están haciendo saber, quisieran que yo vaya a la presidencia, yo declinaré. No está dentro de mis planes. Bueno, dicen que en realidad lo que pasó la primera vez es que Cecilia Chacón ya estaba casi fija y hubo pues una voltereta, una intriga dentro del partido, ¿no? A eso nos referíamos con quién fue el que volteó las cosas y que Cecilia Chacón quedó fuera. Esto no da cuenta del rechazo de la señora Chacón, esto da cuenta que la intriga continúa, ¿o no? A ver. En el caso de Cecilia Chacón creo que se generó una animadversión a su candidatura por su demasiada cercanía a la presidenta del Partido Fuerza Popular, a Keiko, pero que era una cercanía muy servicial, llamémosle. Pero dicen que ella fue la que le bajó el dedo, por eso digo, entonces cuando... Por ahí vino el asunto, ¿no? Pero le bajó el dedo porque dicen que no tenía buena relación con los congresistas de provincias. Claro, porque se le veía a ella que siendo de provincia era el brazo servicial de Keiko. Y Galarreta supo ahí poner las cosas en su favor, pero hoy es otro contexto. Es otro contexto. Fuerza Popular ya no tiene los 73 votos, tiene 51. Y recordemos pues que Daniel Salaverry es congresista electo por Fuerza Popular, porque han pasado tantas cosas que hoy parece, y bueno, es muy lejano políticamente al fujimorismo, pero fue el candidato puesto por Fuerza Popular en ese cargo y ahora el tablero político está de manera distinta y probablemente esta vez sí pueda conseguir los votos, una mesa directiva distinta a Fuerza Popular, distinto a lo que ha pasado los 3 primeros años. En todo caso, creo que lo que denota también la declaración de la congresista Chacón es que hay facciones al interior de Fuerza Popular y a diferencia de lo que ocurría cuando el liderazgo claro de Keiko Fujimori marcaba la agenda, hoy no queda claro tampoco el liderazgo. Exacto. Con lo cual, digamos, a quién van a postular es todavía, creo, una incógnita. Una de las personas que aparentemente podría ser candidata es la congresista Bartra, ¿no? Por favor, ponchen la cara de Carlos también porque es demasiado graciosa. No creo, pues. No creo. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Lo cierto es que no es Keiko quien decide esta vez. Pero no es probable. Sálvame. Puedes tomar un poquito de agua, Carlos, hasta tu próxima intervención. Pero lo que sí debemos decir es que esta vez Keiko no decide. La vez pasada todo estaba en manos de Keiko. Keiko obviamente ya no perdió liderazgo y ahí justamente eso genera los líos dentro del fujimorismo. Cosas variaron. Así es. En anteriores años tenían 72, 73 votos. Tenían más del 50% de la votación. No necesitaban de ninguna bancada que los apoye. Podían poner toda la mesa directiva como lo hicieron en alguna oportunidad. Ahora es diferente. Ya no tienen el 50%, tienen muchísimo menos. En consecuencia, el que sea candidato de cualquier agrupación política tiene que negociar con todas las demás y tiene que ganar sus votitos uno a uno. Yo lo he pasado. O sea, y es saludable, ¿no? Para la dinámica parlamentaria. Totalmente. No, además, acá ya no puede haber una imposición, porque tengo la imposición de los votos. Acá ningún grupo tiene los votos. Así es, y que no nos digan que Salaverry no es congresista de Fuerza Popular, fue elegido por Fuerza Popular, y de ahí que se decidió convertirse en otra cosa. Y acá, en virtud del cambio del tablero de ajedrez... Es buena tu expresión en otra cosa. Perdona, estoy de acuerdo con... Ustedes rellénenlo como les parezca. Pero mira, no solamente ya es en esta circunstancia, no solamente la suma de los votos. Cuando se inaugura el Congreso, sí, pues el Fujimorismo había ganado, no tenía nada en contra, ¿no es cierto? Así es, recién era una locomotora, ¿no? En cambio, ahora, votar por una lista encabezada por el fujimorista, por un fujimorista o por una fujimorista, ya no solamente la suma de votos, ¿ya? Sino es un problema de... Además de imagen.
de imagen, para decirlo en buenas palabras, porque Antero nos está calificando bien los términos. ¿Ah? Sí, Alito estaba apuntador, sí. apuntador. Trato. Ahora. A veces sin mucho éxito. Pero no le conviene, me parece, al fujimorismo volver a tomar la mesa directiva. ¿Para qué? ¿Para volverse otra vez responsable de todo lo que salga mal en el Congreso? ¿Por qué no le da espacio a la oposición? Que si todo sale chueco dirán, ya ven, ¿no? Ellos tampoco lo han hecho mejor. O sea, no sé. Y probablemente... o el poder es tan enviciante. Bueno, van a tratar, creo yo, mantener la mesa directiva. Lo que pasa es que la tienen difícil. Como bien decía Antero, no tienen los votos y como bien decía el ingeniero Tapia, efectivamente el desprestigio del Congreso capitalizado, ¿no? O descapitalizado por Fuerza Popular es evidente. Pero también es evidente que siguen en el Congreso de la República actuando contra su propia imagen, y lo vemos con temas de levantamiento de inmunidad, lo vemos en temas como asuntos en la Comisión de Ética, o lo vemos en asuntos como la Comisión de Defensa que analizábamos al inicio del programa. Entonces, es lamentable, pero no sorprende que siga dañando su propia imagen el Congreso de la República. Antero, ¿quién te parecería una buena propuesta para presidente? ¿O quién les parecería una buena propuesta para presidente del Congreso de la República? Ay, qué difícil es encontrarlo. No me pidas, casi imposible. Todas las bancadas tienen algún hito, ¿no? Pero este Congreso realmente es el de menor nivel de todos los que han pasado. Hay nivelidades, ¿no? Y me temo que el próximo pueda ser peor, porque vas a tener una escuela con alumnos, pero sin maestros. Por lo menos serán nuevos. Nuevo no es mejor. Dice el refrán nuevo que no es mejor. escobita nueva barre bien, pero eso es el refrán, no necesariamente la realidad. Esa es la escobita que viene cada vez de peor calidad, ¿no? Jeffrey, ¿alguna sugerencia? ¿Quién podría? No sé si nombre, grupo. Carlos, deja de reírte. Dar algunas sugerencias puntuales, pero en todo caso, y para ver algunas cuestiones positivas, es una gran oportunidad para establecer una agenda común a partir de varias bancadas. La negociación política por los votos para la presidencia del Congreso y la mesa directiva debe ser, en teoría, la oportunidad para marcar la agenda legislativa del año y para marcar la agenda de modificaciones y la propia gestión administrativa del propio Congreso. Entonces, dos asuntos que vienen muy mal. Y para decir algo positivo, ojalá que sirvan estos meses, estas semanas, para un debate en relación a esos puntos. ¿Cuál debería ser la agenda o las prioridades del Congreso de la República? Yo creo que hoy no quedan claras. No quedan claras ni siquiera las prioridades de las propias bancadas. ¿Cuáles son? Pero no solamente eso. Necesitas un presidente o una presidenta que defienda los fueros también del Congreso. De acuerdo. Porque no puede ser que permanentemente el presidente de la República esté pechando. O me aprueban este proyecto o nada. No, señor. Los proyectos son proyectos. El que decide es el Congreso. De acuerdo. Pero también es verdad que tiene una responsabilidad. Jaime Deltados nos comentaba el viernes que, por ejemplo, con lo que se refiere a la reforma política, ha entrado el proyecto que está sumamente bien hecho y estructurado de Fernando Tuesta y la Comisión Tuesta. Son varios, ¿no? Ha entrado el Jurado Nacional de Elecciones. Hay además en carpeta un montón que han presentado distintos congresistas. Entonces ahora vamos a discutir todos, que es una manera de no discutir nada. Cuidado con eso. Sobre los nombres, no me pregunten nombres a mí, porque si yo digo un nombre jamás va a salir elegido en el Congreso. Entonces di Rosa Bartra, que no quiere. De repente le haces un bien. Ojo, es Carlos el que dice que no quiere, yo no he dicho nada. No, o si no, al almirante Estuvino. Bueno, con todo respeto, no me querido burlar, pero mira. Las bromas nunca están de más, Carlos. Claro, nunca están de más. Nadie tiene por qué tomárselas a mal. Que obviamente en el transcurrir del periodo que hemos pasado, el fujimorismo y el aprismo han sido duramente golpeados, no solamente al interior del Congreso, sino ante la opinión pública, están desprestigiados. Ya, por lo tanto, la correlación de fuerzas del Congreso para elegir un nuevo presidente debería contemplar este hecho y sobre este hecho designar una junta directiva del Congreso lo suficientemente válida para la población y capaz y eficiente para llevar adelante la reforma
política, que si no se resuelve la reforma política en este año, y particularmente la reforma partidaria, entramos, ¿cómo se llama?, el 2020 persinándonos, ¿no es cierto? Ya. Yo a veces me persino, o sea, no me mires así, ¿no? No, yo también me persino, no sé. Lo que tenemos que ver es qué hace el crucifijo. Pero es verdad, es que cuando dicen qué cosa va a discutir, cuál es lo prioritario es la reforma política. Entonces, y que tiene que ver con el artículo de Alberto Vergara del domingo de ayer, que es brillante. Brillante, y sea de diferentes puntos de vista, los primeros que hemos conversado decimos, es brillante, y yo muy que no los bien escuché, también lo cité. Es un problema de la ciudadanía que tiene que ver con el antiguo Partido Popular Cristiano, de cómo construir una sociedad con una economía social de mercado y una sociedad y un régimen en donde verdaderamente la población sea ciudadana y no sea como los campesinos un poco analfabetos, poco instruidos de Fuerabamba, que pueden pedir lo que quieren porque creen que así funcionan las cosas a punta de puñete, ¿no es cierto? Porque además nunca les han dado nada. ¿Por qué? Porque nunca les han dado nada. Yo hice una tesis en mi época de ingeniero rural en donde en las haciendas había prisión. Prisión. Sí. Y que cuando yo escuchaba que los niñitos que pasaban tenían el mismo nombre, pregunté, ¿y por qué tienen el mismo nombre? Es que todos son ahijados del padrino. ¿Y quién es el padrino? El dueño de la hacienda. Y todos pasaban por el kiosco y se empeñaban en el kiosco y pasaba el tiempo además, y recibían el sueldo. No, pero recibían papel, te devuelvo el papelito. De eso viene lo de Fuerabamba, Pero eso pasaba hace 80 años. Ahora lo que pasa es que a mí esto de la justicia se cumple sí o sí. ¿Cuántas veces no se cumple la justicia en esa zona para esas personas por cosas tan elementales como que te matan a tu hermano y el juez no te hace caso, el fiscal se colude con no sé quién, la policía no viene, no hay policía, te quedas Pero si ahí eso tan pasa contento? en Lima, ¿qué no pasará en las zonas rurales? Imagínate. Ahora, entonces, claro, la justicia nos encanta blandirla cuando nos conviene. Ahora decimos, esto es lo más importante y el Congreso tiene que apurarse. Una cosa es apurarse y otra cosa es apresurarse. No se trata de normas comunes, no se trata de cualquier leyecita. Son reformas de todo el sistema político y algunas reformas constitucionales. Y no se pueden ver a topatolondro, ¿no? Yo creo que hay que pensarlas muy bien. De acuerdo. Oye, ahora acabamos de tener un referéndum y ya se están presentando fórmulas para volver al bicameralismo. Yo soy bicameralista, pero me parece francamente una burla. Acaba de definir el pueblo por votación, no lo quiero. En realidad, haciendo honor a la verdad anterior, y es que ese es el problema de la discusión, el pueblo no decidió que no quería la bicameralidad. El pueblo decidió que no quería la sacada de vuelta y no quería lo que Vizcarra no quería, que no era lo mismo. Un enredo. Pero estas cosas tienen que verse con tranquilidad, sin apresuramiento. Pero creo que lo que podemos exigir... Claro. Además, casi todas estas están o en la Comisión de Justicia o en la Comisión de Constitución, la mayoría en esta última. La Comisión de Constitución pide información, pide opiniones a supuestamente expertos y a supuestamente expertos como yo. Acá tengo una. Entre viernes y hoy día me han llegado 10 peticiones, 10 proyectos para analizarlos. Y esto ad honorem, como todos los demás. Y me decía Domingo García Belaúnde, con el que trabajamos y que es el principal constitucionalista del país, me han llegado igualito, un montón. Ya esto parece no por números, sino al peso. Varios constitucionalistas, sin negar que el señor García Belaúnde tiene experiencia y todo, pero no me parece mal la consulta, me parece sumamente necesaria. Pero por lo menos nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué discutir. Entonces me parece que la propuesta esta es la que se tendría que tomar de base y sobre esa se discute, se pone, se saca. Pero si tenemos 10 proyectos y todos los discutimos al mismo tiempo, mejor no hagamos nada, ¿no? Se discute por materia. Si hay diversos proyectos sobre el mismo tema, haces un dictamen conjunto y ves de dónde sacas y todos son en cierta forma insumos. Ojalá que te sigan consultando, Antero, porque si no lo que vamos a tener es un caballo, entra un caballo y sale un camello, ¿no? Tengo que ir, así que rápido. Y creo que el dromedario. Hay que valorar las cosas que están sucediendo con los que tienen poder en el país y sus resultados, ¿no es cierto? De presidentes, altos funcionarios, empresarios, en fin. Porque ese mensaje, cuando llega a los de abajo que estamos conversando, dice,
sí era posible que también la justicia era para ellos. Así es. Porque hasta ahora decían, no, la justicia, ¿qué justicia? Pero es la justicia contra nosotros, la justicia para ellos nunca hay. Entonces, ese cambio es un cambio muy importante para hacer del Perú verdaderamente un régimen republicano. Una cuestión muy corta que es importante también es revisar la figura de la inmunidad parlamentaria. Ahora que hemos estado hablando del Congreso de la República, creo yo no eliminarla, pero sí limitarla, acotarla. Ya hemos visto varios casos donde utilizan la inmunidad para un arma como impunidad y no un instrumento político para hacer su trabajo. Se lo reclamábamos en la mañana al señor Iberico, que entra en lugar del señor Donaire. Tanto el señor Donaire como Benicio Ríos, uno tenía sentencia en primera instancia y el otro un caso muy avanzado en Poder Judicial sobre un tema que había demasiadas pruebas en contra del señor Donaire como para arriesgarte a llevarlo al Congreso y que usara el Congreso como un escudo, ¿no? Pero hay responsabilidad de los partidos políticos, por eso tan necesaria la reforma política. Claro, pero es una responsabilidad compartida entre los partidos que proponen y el electorado que elige. Digamos, o sea, que no sean los locos tampoco. Cuando en el menú te ponen solo malos platos, no hay manera de elegir bien. Pero hay que revisar. No se está revisando. Oye, porque una persona es media circense, una votación enorme. No le veo sentido, te soy franco. ¿Pero por qué lo pusiste en el menú? Esa también por eso te estoy diciendo no puedes poner un plato podrido en el menú. Fue comandante general del ejército. Hay una responsabilidad compartida. No estoy poniendo nombres a los de plato podrido, pero en general el concepto es lo digo por el señor Donaire. No pueden poner plato podrido en el menú. Bueno, señores, gracias. Me tengo que ir porque viene el abogado Enrique Gersi con nosotros para hablar nada menos que el caso Paolo Guerrero. Él es abogado del Swiss Hotel y con él conversamos también sobre otros temas que tienen que ver con la realidad judicial en nuestro país. Ya volvemos. El mejor regalo para mamá está en Iraoka, con Samsung y la gran calidad de sus productos. Aprovecha las ofertas especiales para que mamá disfrute de la avanzada tecnología de Samsung. Porque el mejor regalo para mamá está en Iraoka. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. El mejor regalo para mamá está en Iraoka. Con Mirai, alta tecnología para todo lo que mamá necesita. Aproveche sus ofertas especiales para que mamá disfrute de la calidad y tecnología de Mirai. Porque el mejor regalo para mamá está en Iraoka. El 46% del territorio peruano se halla en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que convierte a Perú en el tercer país más frágil del planeta ante el cambio climático. Con miras al Bicentenario, es urgente adoptar mejores políticas en temas de sostenibilidad ambiental que mejorarán la conservación de nuestros hábitats naturales. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque convertir al Perú en un país sostenible es tarea de todos los peruanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Armados nos están asaltando.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Seguimos en Quién tiene la razón y estamos con el abogado Enrique Gersi, con quien hemos hablado más temprano también y que por supuesto es protagonista de la noticia. Bueno, lo que pasa es que los abogados no son protagonistas, sino son protagonistas en función de los clientes que les toca defender. Y en este caso, el doctor Gersi es el defensor del Swiss Hotel. Y se ha armado ayer toda una nueva revelación sobre el caso Paolo Guerrero a raíz de los testimonios de ex trabajadores que han dado una versión que no habían dado antes sobre cómo se habría contaminado, presuntamente contaminado, el té que pidió el jugador de fútbol, que finalmente le valió una sanción por dopaje. Doctor Gersi, ¿cómo está? Gracias. ¿Qué tal, Patricia? Un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, la Fiscalía ya dijo que abre investigación a partir de estos nuevos testimonios. Y está muy bien. Creemos que esa es la manera imparcial y desapasionada de esclarecer los hechos. Las declaraciones del día de ayer, en realidad, fueron versiones bastante imprecisas y en nuestro concepto inverosímiles. Por razones objetivas, el hotel lo ha dicho en un comunicado que rechaza las versiones y declina cualquier responsabilidad, considera que ha actuado correctamente y ni por falta de diligencia, ni deliberadamente, obviamente, el hotel ha tenido responsabilidad en los lamentables sucesos que ocurrieron. Vamos a tratar de retomar un poco desde el comienzo cuál fue la participación del Swiss Hotel para entender esa reacción. Cuando Paolo Guerrero da positivo, obviamente él trata de averiguar cuál podría haber sido la fuente de contaminación. Es verdad que además los niveles en sangre de la sustancia esta que lo liga a la coca, los metabolitos no eran de alguien que ha consumido cocaína. Entonces se presumía que podía haber sido una contaminación por algo como un mate de coca. Él señala que desde el comienzo el Swiss Hotel no lo apoyó en la investigación. ¿Por qué esa afirmación tan categórica de Paolo Guerrero? ¿Qué fue lo que no hizo el Swiss Hotel? Y yo te explico. El Swiss Hotel hizo todo lo que estaba a su alcance y lo seguirá haciendo. Nos parece injusta esa imputación, porque yo no era el abogado defensor en ese momento, pero sí mis clientes me lo han contado con lujo de detalle. Yo he asumido el caso muy recientemente. Cuando se producen estos acontecimientos, el señor Guerrero va al hotel acompañado de un amigo o de otras personas y es atendido por la gente del hotel, que lo ayuda además a identificar supuestamente a las personas que lo habrían atendido. Él se ha entrevistado con esas personas en el hotel, con la gente que son los mismos que declaran ahora, supongo, porque son... No solo ellos, fueron más personas de una lista. Él los reconoció por las fotografías y se colaboró en todo momento con él. De manera que no se puede acusar al hotel de obstrucción, de haber negado una participación. Pero no solo Patricia se colaboró con el señor Guerrero, también se colaboró porque hubo una investigación de la Fiscalía. No solo se ha colaborado con ella, se ha sometido el hotel a una investigación que ha llegado inclusive a un proceso penal contra uno de los funcionarios del hotel. Y en tercer lugar, contra uno de los abogados que en ese momento actuaba como representante del hotel, el doctor Jaime Durán. Y además se ha colaborado con la Justicia Deportiva Internacional. De manera que el hotel, desde un punto de vista práctico, ha mantenido una política de transparencia absoluta. Se ha colaborado no quiere decir han apoyado
la versión del señor Guerrero. Son dos cosas distintas. Ciertamente no. O sea, colaborar con la justicia quiere decir que a ti te llaman y das tu versión. Si esa versión ha ayudado o no al señor Guerrero es lo que hoy día está en discusión. El señor Guerrero creo que se refiere al hecho de que no me apoyaron en el sentido, no abonaron en mi causa. No se le puede pedir a un hotel, en primer lugar, que dé una versión que no sea acorde con los hechos. Y en segundo lugar, que tenga una participación como abogado de parte. El hotel está en la obligación de revelar los hechos tal como han ocurrido y permitir el esclarecimiento de esos hechos. La obligación del hotel era con la verdad, no con el señor Guerrero. Hoy día nos hemos dado con una sorpresa además, que el abogado defensor del señor Guerrero ha reconocido que hubo inclusive una intervención política durante lo dijo en estos hechos, lo dijo esta mañana. Y lo podemos citar, dijo que el señor Kuczynski se había acercado al CIS Hotel y había pedido... Pero eso lo te lo sabe, usted no se puede enterar. No, yo me he enterado después por la versión y lo he preguntado en el hotel y efectivamente. ¿Cuál fue lo que pidió el presidente? Bueno, no me han dado el detalle de lo que pidió, pero entiendo que el presidente de la República se comunicó con el presidente del directorio del hotel para solicitarle apoyo de una manera imprecisa, ¿no es cierto?, a la investigación, al trabajo, a la situación que tenía el señor Guerrero. Apoyo quiere decir, hagan coincidir la versión del señor Guerrero. El hotel siempre ha entendido que apoyo significa una política de puertas abiertas y de compromiso con la verdad. No puede comprometerse ni con la versión del señor Guerrero ni con otra versión. Los empleados del hotel, sin embargo, señalan que hubo presión para que ellos no dijeran lo que había pasado. El día de ayer hemos conocido las versiones de 5 trabajadores y ex trabajadores del hotel. Vamos por partes. 3 de ellos ya no son trabajadores del hotel. Uno de los 3 ni siquiera era trabajador del hotel cuando ocurrieron los hechos. De manera que esa primera versión, la verdad es que no merece verosimilitud porque es un testimonio de oídas. Es alguien que escuchó lo que había ocurrido. Que otro le dijo que aquel pensaba y el otro suponía. Conjeturas. Eso no es una declaración. Los 3, que son ex trabajadores, tienen un conflicto de intereses con el hotel. Porque si bien renunciaron voluntariamente, tuvieron amonestaciones laborales en distintos casos, que han debido revelar la obligación de ellos y pretendían ser testigos, además tan dramáticamente, ¿no es cierto?, suponiendo que estaban haciendo una revelación trascendental, han debido revelar ante la opinión pública y ante los periodistas que ellos tenían un conflicto de intereses con el hotel porque habían tenido amonestaciones laborales con el hotel. Los otros 2 son trabajadores actuales del hotel. Lo importante aquí es que la Fiscalía ya decidió abrir una investigación. Investigación que es bienvenida, porque lo único que quiere el hotel es que se descubra y se establezca la verdad. El que el hotel ha sostenido desde un primer momento y lo sostiene hasta hoy es que el hotel no es responsable ni directa ni indirectamente por los hechos que ocurrieron. Ahora, ¿cuánto? A mí hay varias cosas que me resultan complicadas en este caso. En primer lugar, en el reglamento de la UADA está clarísimo: si alguien consume una sustancia voluntaria o involuntariamente, por contagio o por no contagio, la responsabilidad es siempre del deportista. Siempre. Siempre. O sea, uno es responsable por lo que se mete en su cuerpo. No queda duda. ¿No? Y probablemente el señor Guerrero efectivamente ha tenido una contaminación involuntaria. Encontrar el origen de eso es francamente difícil. Así como él no puede probar que en el hotel hubo contaminación, ¿por qué en el hotel están tan seguros que una jarra no estaba a medio lavar o que estaba demasiado cerca de un mate coca? Porque lo cierto es que lo que se ha presentado sí da cuenta que el espacio bueno, pero lo que has visto ha sido una ¿no? filmación clandestina, porque no ha sido una filmación transparente hecha por un ex trabajador del hotel, que demuestra que hay unos ascensores de una esquina del hotel, ¿no es cierto?, montaje, desde mi punto de vista, del día de hoy, no del día de los hechos. ¿Pero que ha habido reforma? Entonces, no, pero esa esquina donde hay un carrito con una serie de tazas fueron precisamente del día que se hizo esa grabación. De manera que no es una prueba que pueda considerarse una prueba verosímil porque no es contemporánea a los hechos y no es espontánea. Simplemente eso ha sido parte de una narración que se ha presentado con el reportaje. Pero lo importante es lo siguiente para responder a tu pregunta, sí, Patricia. Favor. En el hotel había 2 espacios. Uno que se ha llamado blindado, en realidad el término técnico es estéril, ¿no?, que era el espacio alquilado por la Federación para que los señores seleccionados, concentrados en el hotel, tomaran sus alimentos. Ese espacio era responsabilidad del hotel. Compartido
comprometida con la federación, porque había una nutricionista que llegaba al extremo de probar cada alimento que era llevado a ese lugar. Como emperador romano. Como emperador romano, que además había una serie de requisitos. No todos los seleccionados tenían los mismos requisitos, cada uno comía distinto, y eso lo definía la nutricionista, que tenía poderes absolutos. Devolver un plato, cambiarlo, no le parecía si había demasiada sal, si había demasiados ingredientes, eso estaba controlado por la federación. Pero ese espacio, contractualmente, era responsabilidad del hotel. Había un espacio adicional, que era un salón libre, donde un hotel no es una prisión, y una concentración de seleccionados tampoco, son mayores de edad, ellos recibían ahí sus visitas, sus amistades. Además, el hotel, el resto del hotel, es una empresa que está abierta al público, y hay actividades privadas de otras personas que alquilan el hotel para sus eventos, y gente que va a comer, a tomar un café, a tomar un trago, a tener una reunión. En las áreas públicas del hotel, el hotel señala, y creo que esa es una versión coherente, que no puede tener una responsabilidad por lo que haga cualquier consumidor y no puede saber lo que haya sucedido ahí. De acuerdo. En el área privada, que es el área en cuestión, ahí no se consumió el té. No se consumió el supuesto té contaminado. Y no puede haber una contaminación ni directa ni indirecta, porque tanto los protocolos del hotel como de la federación impedían, tenía tal cantidad de controles que eso era no remoto, prácticamente imposible. Supongamos, sin embargo, Patricia, por un minuto, que fuera verdad la tesis que hemos escuchado ayer, porque ya no se habla de contaminación directa. Ayer hemos escuchado una tesis novedosa, que es la llamada contaminación, ¿no es cierto?, cruzada, una especie de contaminación indirecta, que abrió una taza como esta, no la lavaron bien y habrían quedado unas gotas de mate de coca, donde luego se sirvió un té con limón. Francamente, esa tesis resulta inverosímil. Nosotros el día de hoy hemos estado hablando con diferentes especialistas en bioquímica, peritos, para solicitar una pericia, a ver si es posible que en una taza o en una jarra donde pueda haber habido anteriormente un mate de coca, luego de un lavado imperfecto, todos supuestos negados, hubiera podido quedar una cantidad de metabolitos de cocaína compatible con el resultado del examen hematológico practicado en el doping. ¿Qué se hizo cuántos días después de consumido el té? ¿Perdón? ¿Cuántos días después se hizo el examen? Bueno, entiendo, las fechas exactas no las tengo, pero entiendo que eso fue justo antes del viaje. Bueno, eso es fácil de probar. A Argentina. Pongámonos a tomar todos té sobre un vaso de que tuvo mate de coca y después que nos hagan la prueba y veremos que